Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy tenemos información muy importante para todos los motociclistas. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para asegurar este tipo de vehículos? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con Daniel Arroyo, el ex viceministro de Desarrollo Social, para analizar la situación económica y social que viene atravesando nuestro país. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus preguntas. Bueno, ya está, como siempre, aquí Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y nuevamente nos acompaña Miguel Cielonca, como siempre hacemos los miércoles, para hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por estar aquí una vez más. Un placer. Bueno, vamos a comenzar con la información, con las noticias que tenemos para hoy. Vamos a comenzar hablando de la economía. Y como era de esperar, las estadísticas que comenzaron a conocerse en los últimos días de la inflación correspondientes al mes de febrero marcan una aceleración con respecto a los meses anteriores. Por ejemplo, bueno, es el caso del IPC Congreso, que dio un 2,1%, el indicador, la cifra más alta desde octubre del año pasado. Bueno, Santi, los aumentos en las tarifas de los servicios públicos que viene aplicando el gobierno, como es el caso de la electricidad en febrero, vienen teniendo un impacto inevitable sobre la inflación y amenazan, ¿no?, el cumplimiento de la meta que estableció el Banco Central para este año de entre el 12 y el 17%. Sí, Ale, te diría que el gobierno, no solo el Banco Central, va a tener que hacer muy bien los deberes para cumplir con esa meta, ¿no? Porque con este 2% mensual de comienzos de año, bueno, rápidamente estaría llegando a estas cifras antes del tercer trimestre. Así que va a tener que, como te decía, hacer muy, pero muy bien la tarea. Es un 2,1% que evidentemente ya está generando, bueno, lo hemos visto esta semana, ¿no?, con la creciente conflictividad laboral, ¿no? Los sindicatos, los trabajadores, el gobierno dice que es un paro político, pero lo cierto es que el poder adquisitivo se ve erosionado justamente por esta inflación. ¿Cuál es la contracara de esto? Bueno, esta semana lo que ocurrió en Expo Agro. Evidentemente, mientras el agro está festejando un año récord en muchos sentidos de actividad, producto de la devaluación del tipo de cambio y de ciertas, bueno, reglas de juego, de normalización, estabilidad de las reglas de juego, algo que no tuvo durante la década pasada. Bueno, los asalariados ven cada vez más recortado su poder de compra producto de la inflación. El presidente igual del Banco Central, Federico Sturzenegger, continúa confiado, ¿no? En cada ocasión, oportunidad que tiene, él dice que se va a cumplir con la meta, por lo menos del 17%. Y de hecho, bueno, él anticipó, ¿no?, semanas atrás, que los primeros meses del año iban a tener una inflación por encima de lo esperado, pero después, en la segunda parte del año, la inflación se iba a corregir hacia el nivel del objetivo, ¿no? Mira, le te diría que gran parte de esa suerte se juega no en los próximos días, sino en las próximas horas, con la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. Porque si efectivamente se da un aumento muy alto que termina siendo un paradigma para todas las demás paritarias, va a ser muy difícil que el gobierno pueda cumplir eso, a menos que se endeude en demasía, ¿no? Esa es la otra, que el gasto público aumente mucho y que en vez de haber emisión monetaria haya un exceso de endeudamiento, como hemos visto quizás el año pasado. Sí, la verdad que, como dijimos desde un principio, cuando ya el año pasado se anunció la meta, ya lucía, ¿no?, ambiciosa, atrevida, ¿no?, en aquel momento, y definitivamente a medida que pasan los meses parece volverse cada vez más complicado alcanzar justamente esta meta tan ambiciosa que ha establecido el Banco Central. La verdad que coincido, y lo he dicho desde un principio con la mayoría de los analistas, de que veo una inflación más en torno al 20 y hasta por ahí, por encima de esa cifra. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema ahora, vamos a brindar información
información para todos los motociclistas, información muy importante, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para asegurar este tipo de vehículos. Actualizamos los valores entonces y como siempre un ejemplo. Primero, solo de responsabilidad civil y luego coberturas más amplias que incluyen la posibilidad de robo y por ende tienen un incremento de precios, ¿sí? No es que es un incremento, es que salen más caras básicamente. Entonces, para el caso de una Suzuki GN 125 0 kilómetro, valuada, atención, en 29.500 pesos. Lo que nos encontramos para lo que es responsabilidad civil en este momento en el mercado: Libra, 112 pesos por mes. Mercantil Andina, 122. La Nueva, 140. 144 para ATM. Integrity, 155. Otras compañías que ofrecen esta cobertura: Mapfre, 170. Sancor, 173. 198 Orbis. La Caja, 202 pesos. Si sumamos la posibilidad de robo, o sea, esta cobertura a lo que era responsabilidad civil, desde ya el costo se incrementa y estamos en 360 pesos para Libra, Triunfo 461, Orbis 512, ATM 519, La Nueva 520, Integrity, atención, 719 pesos. El incremento es importante, ¿por qué? Porque contempla el robo. Una moto es más fácil de robar que un auto desde ya y por eso el incremento se ve tanto más. De todas maneras, es importantísimo tener asegurada la moto, es importantísimo pensar en los otros que transitan por la calle. Así que bueno, estas son las opciones. Sí, definitivamente. Vemos que por un costo muy acotado podés tener por lo menos una protección contra la posibilidad de dañar otros bienes o a personas con tu moto. Vamos a cambiar ahora de tema, vamos a abrir el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a comenzar con el repaso a nivel local, donde ha habido una noticia positiva, ¿no?, que entregaron los mercados esta semana para la Argentina, relacionada, ¿no?, con la mejora de la perspectiva de la deuda local, que ha dado una calificadora de riesgo importante internacional, ¿no, Miguel? Sí, señor. Lo que es entonces el panorama local, buena noticia para los bonos. Moody's colocó en perspectiva positiva. Esto quiere decir que el próximo movimiento será una mejora crediticia a la Argentina, y la justificación vino por el lado de las políticas que está llevando a cabo el gobierno y que en última instancia están generando perspectivas de crecimiento. Esa mejora fiscal se anticipa y la calificadora comparte esta visión. Te diría que la reacción de los títulos no fue muy material, o sea, el precio de bonos no tuvo un movimiento muy fuerte, estaba bastante, no es una novedad lo que están planteando desde Moody's. Sí. Los analistas ya habían hecho ese análisis que ahora de alguna manera está difundiendo. Claro. Como nota pintoresca, en general la historia te demuestra que las calificadoras no tienen muy buen timing, o sea, llegan siempre tarde, entonces la verdad que... tanto para las buenas como para las buenas noticias, y para las malas, ¿no?, suelen llegar tarde. Pero bueno, esperemos que esta vez no sea tan tarde y que lo más pronto posible se concrete entonces la mejora crediticia. Mientras tanto, Miguel, tras haber superado los 20.000 puntos hace algunas semanas, el Merval luce apagado, ¿no? Sí, el Merval hizo máximo el 20 de febrero, 20 o 21 de febrero. 20.320 y tantos puntos, ahora está más o menos un 5% abajo de ese valor, se está lateralizando y bueno, yo lo atribuyo un poco a cierto agotamiento en lo que podríamos llamar el impulso que nos dan los mercados globales. Posiblemente lo charlemos en el próximo bloque. Dale, lo dejamos para el próximo bloque, nos vamos entonces a un corte, quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos aquí de regreso y vamos a comenzar a responder a todas tus consultas, contándote también acerca de una medida que tomó en los últimos días el Banco Central para intentar darle más atractivo a las colocaciones en pesos del sistema financiero.
Así es, mientras vemos en pantalla información del sistema financiero, les comento que el Banco Central ha decidido reducir los encajes bancarios. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más pesos disponibles y también entonces una mayor facilidad de los bancos para dar tasas de interés más atractivas para depósitos a plazo fijo, justamente como decía Alejandro, para estimular el ahorro en pesos. Muy bien, cambiamos de tema y el 15 de febrero finalmente se transformó en ley la reforma del sistema de ART. Con esta norma el gobierno busca detener la elevada litigiosidad que viene afectando a este sistema en los últimos años con un notable incremento de los juicios. Agustina Bassi conversó con el público sobre esta medida. Café Financiero conversó con el público para saber si está al tanto de esta reforma y cuál es su opinión sobre la misma. ¿Está al tanto de la reforma del sistema de ART? No, leí el título sí, pero no estoy al tanto de qué se trata. No, la verdad que no tenía ni idea. Sí, estoy al tanto. Estoy en contra del sistema de reforma de ART que impulsa el gobierno y la oposición, sobre todo parte de la oposición también, porque va en contra de los trabajadores. ¿No le parece que los abogados venían sacando provecho indebidamente de los accidentes laborales y eso afectaba la creación de nuevo empleo? La verdad que tengo entendido que sí, que hay algunos inconvenientes al respecto, pero no te sabría decir si en este caso esta nueva ley va a afectar en ese sentido. He visto que los abogados sacan bastante provecho de esas cosas. ¿Le parece valioso el sistema de ART? Sí, en mi caso he tenido varios, no muchos, pero 2 accidentes y fue muy beneficioso. Me parece importante que los trabajadores tengan un seguro donde puedan cubrirse ante los abusos de la patronal. Me parece que es clave para los trabajadores y es una conquista de los trabajadores que para mí hay que defender y hay que pelearla. Muy bien, esperamos que esta nueva norma logre detener la industria del juicio por la cual abogados, peritos se aprovechan de la desgracia de los trabajadores para extraer beneficios desmedidos que terminan impactando en los costos de las empresas y terminan afectando la competitividad de nuestra economía, que realmente hoy atraviesa y tiene un grave problema en ese sentido. Sí, y porque más allá de lo que, uno cuando escuchaba la pregunta y escuchaba las respuestas y el desconocimiento que puede haber puntual, bueno, todo tiene que ver con que los trabajadores estén en una mejor situación respecto de esta protección y que desde ya se evite el juicio innecesario que genera costos innecesarios en el sistema que benefician a muy pocos. En esa lógica es que se tiende a ir, esperemos desde ya ver los resultados. Definitivamente. Bueno, muy bien, vamos a continuar ahora con el análisis de lo sucedido en los últimos días en los mercados de capitales, analizando un poco lo que viene desarrollándose a nivel internacional, donde hubo un nuevo fortalecimiento del dólar a la espera de un incremento de las tasas de interés en Estados Unidos en los próximos días, ¿no, Miguel? Sí, es así, amigos. La semana que viene el mercado descuenta un 100% de probabilidades de suba de tasa de la Fed. La Fed es el Banco Central en Estados Unidos. Entraron muy buenos números de empleo y la inflación también de febrero terminó en niveles de 2,5, que está por encima del nivel objetivo de la Reserva Federal, que es del 2% anual. De manera que ya se descuenta por completo esa suba de tasas. Obviamente eso fortalece al dólar, debilita las materias primas y debilita a el resto de las monedas. El real patinó en una semana de 3,06 a 3,17. Nuestro peso se movió un 1% esta semana, pero desde niveles de mucha fortaleza. Y el petróleo, por darles un ejemplo en lo que es materias primas, el día de hoy cayó 4%. Eso es lo que, a mi juicio, le está poniendo un poquitito de freno al Merval, que tiene que de alguna manera digerir un poco toda esa información. Muy bien, perfecto. Y vamos a cerrar, como hacemos siempre ahora este bloque, respondiendo una última consulta sobre la situación de una entidad aseguradora.
Y mientras te damos esa información en pantalla, también te mostramos la nueva licencia nacional de conducir. Atención, con la fecha de vencimiento más destacada, la foto y altas medidas de seguridad para evitar la falsificación. Disponible, en realidad válida, en más de 100 países. Como siempre, todo lo que quieras saber en @cafefinanciero o en Facebook Café Financiero, nos preguntas y te respondemos. Muy bien, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el ex viceministro de Desarrollo Social y actual referente del Frente Renovador, Daniel Arroyo. Hoy estamos aquí con la presencia de Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social y actual referente del Frente Renovador, para analizar la situación social y económica de la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un gran gusto. Bueno, muy bien. Gracias por estar aquí, Daniel, una vez más. Y bueno, justamente como decíamos días atrás, los últimos estadísticas del INDEC indicarían una salida de la recesión en el cuarto trimestre del año pasado. Todavía no se ha confirmado el dato definitivo del trimestre, pero traspolando los datos del estimador de actividad económica, uno parece estar viendo este hecho, ¿no? ¿Vos coincidís con la mayoría de los analistas de que efectivamente a lo largo de este año va a haber una consolidación de esta recuperación de la economía de finales del año pasado? Sí, yo creo que la economía va a crecer este año, va a crecer por lo menos 2 puntos, un poquito arriba de 2 puntos, que va a crecer de manera despareja, algunos sectores sí claramente, otros no tanto. No veo que eso tenga un impacto sobre el empleo. O sea, me parece que vamos a tener un año de datos macroeconómicos razonables, pero no que tenga un impacto sobre el empleo. Y en ese sentido me da la impresión de que los últimos datos que marcan que hay un crecimiento del empleo son parciales, porque mucho de ese crecimiento es monotributistas que se han anotado, que aparecen como un alta nueva, pero se están anotando en gran medida porque tienen la asignación universal por hijo. O sea, diría, me parece que la economía va a crecer, no veo que vaya a mejorar mucho la situación social. ¿A qué se debe igual, ¿no? Que la economía que crece, que uno esperaría en una creación de empleo, sin embargo, no va a impactar sobre el nivel de desempleo? Me parece que se está desenganchando. Hay dos realidades diferentes en la Argentina. Una Argentina más competitiva, la producción primaria, el sector financiero, la minería dinámica, competitiva, y que claramente el gobierno la acompaña y la fortalece. Y una Argentina del mercado interno, del consumo, la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, que yo no veo que esté mejorando. Probablemente si la obra pública claro, empieza... justamente eso te iba a decir, ¿no? Pero hasta ahora no ha sucedido, ¿no? Digo, han avanzado con las licitaciones, va a haber más obra pública, creo que el impacto va a ser relativo, pero la construcción de todo lo que es mercado interno, la construcción podría mejorar un poco, pero me da la impresión de que no va a tener un gran impacto sobre el empleo por el tipo de obra pública que se va a hacer. Daniel, ¿considerás justo el paro que se hizo esta semana, la movilización, digamos, que se hizo esta semana? Sí, yo estuve en la movilización y me quedé... Yo tengo dos cosas claras. Uno, que todo está muy caro y que la plata no alcanza. Lo que domina y lo que dominó esa movilización y el paro docente y el conjunto de los reclamos tiene que ver con eso. Y segundo, que hay temor al desempleo, que hay despidos significativos, caso de Sancor, caso de Atanor. Eso genera un malestar y una tensión clara, y lo que se vio en la marcha era que el grueso de la gente que marchó, que fue mucha, estaba reclamando que se ponga una fecha de paro. Está quizá presionando a los dirigentes sindicales para que pongan una fecha de paro. Que hay malestar y temor a la pérdida de empleo, eso es claro. ¿Te parece igual una herramienta útil o la herramienta indicada, un paro nacional justamente para manifestar este tipo de reclamos? Más también teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Nos encontramos en una situación económica realmente complicada, que es el producto, bueno, uno podrá discutir eso, pero es el producto de malas políticas económicas durante la gestión anterior. Y hay un intento de este gobierno, que uno puede cuestionar algunas áreas de este intento, pero hay un intento, ¿no?, de corregir, de enderezar, ¿no?, la marcha de la economía. De alguna manera a veces da la sensación de que hay excesiva ansiedad, tal vez, de ciertos actores sociales. Sí, lo que pasa es que yo veo esto como una película y no como una foto. Es decir, efectivamente hay intentos de correcciones macroeconómicas de parte del gobierno. El gobierno anterior
buscó la cuadratura del círculo y complicó mucho la estructura de funcionamiento económico. Pero este gobierno creo que comete dos errores importantes. Uno es no cuida el empleo, no identifica en qué sectores hay que cuidar empleo. Doy un ejemplo. La industria textil tiene un montón de problemas en Argentina, no es competitiva, una prenda en China o India sale más barato que lo que se hace acá, pero ahí trabajan mujeres y jóvenes y tenemos 20% de desocupación. Sería un sector a cuidar. Si el gobierno no ha identificado qué sectores tiene que cuidar, y ahí es donde me parece que hay una sociedad que no se siente protegida. Creo que ahí hay un problema serio. Porque ¿a qué te referís que no está cuidando ese sector? No está protegiendo. O sea, yo creo dejando que entren importaciones de otros países y que están afectando la actividad en ese sector. O simplemente también estamos hubo el año pasado una caída, ¿no?, en la actividad económica que seguramente afectó, ¿no?, la demanda, el consumo. La suma de las dos. Efectivamente, ¿no?, una pérdida de ingresos y entonces una caída de consumo, y un poco de crecimiento de las importaciones te chupa todo el poco de consumo que hay. Estuve la semana pasada en una helandería y claramente están a punto de cerrar, una helandería histórica, importante de la Argentina. A mí me parece que el gobierno no está viendo bien piensa las cosas en términos de la competitividad, piensa las cosas en términos del equilibrio macroeconómico, que es una manera de verlo, pero no la piensa en términos del empleo. Ahí me parece que le falta equipo, le falta vínculo con la calle, le falta entender un poquito más la realidad. Decías dos problemas, uno es de protección de empleo y el otro importante, ¿repetís? Y el otro importante es que me parece a mí que se está generando un cuello de botella serio con el tema de crédito. Yo veo sobreendeudamiento permanente en las familias, no solo con el crédito bancario, sino con la financiera de la esquina, con el prestamista del barrio. Hay un fenómeno de sobreendeudamiento. Yo tomaría bastante nota de lo que pasó a fin de año. A fin de año hubo más plata, porque se cobró el medio aguinaldo, porque hubo un bono para los planes sociales, y eso no se volcó al consumo, porque todo el mundo fue a tapar las deudas que tiene. Creo que ese segundo fenómeno el gobierno no lo está viendo bien. No ve cómo cuidar el empleo, qué sectores proteger, que más allá de que sean competitivos o no, hacen al equilibrio social, y no está viendo el fenómeno del sobreendeudamiento, que para mí está pasando de castaño oscuro y se está poniendo difícil. Algunas cosas de lo que te voy a preguntar, de alguna manera las estás diciendo, ¿no?, a lo largo de esta conversación. Bueno, te voy a hacer una pregunta que no es sencilla, ¿no?, pero simplificando, ¿no?, ¿cuáles crees que son las medidas o las cosas que hubiera hecho de una manera distinta un eventual gobierno del Frente Renovador, ¿no?, enfrentándose a los problemas que presentaba la economía el 10 de diciembre del 2015, ¿no? Sí, nosotros hablábamos de salir del cepo en 100 días, no 100 días por una medida mágica, sino que había que hacer un montón de cosas antes de salir del cepo. Primero que había que armar un Consejo Económico Social. Verdaderamente no entiendo por qué el gobierno se resiste a ese Consejo Económico Social. Tiene que tener metas de inflación, metas de crecimiento, pautas de paritaria, generar un mecanismo de acuerdo y de consenso. Nada de eso ha sucedido. Ese para nosotros era un instrumento muy importante. Y el segundo es que hubiéramos sido protectores del empleo. Claramente hubiéramos identificado sectores que el Estado tiene que proteger. O sea, yo creo que el gobierno confía mucho en la competencia, confía mucho en las inversiones, confía mucho en que esto se va a acomodar solo, y la verdad que tiene claro qué hacer con el mercado, y muchas cosas de las que hace son razonables, no qué hacer con el Estado. De todas formas, las medidas, ¿no?, relacionadas con las importaciones que se tomaron fueron también respondiendo a sanciones de la Organización Mundial del Comercio, ¿no?, por acuerdos que tenía la Argentina previos, ¿no? No, pero objetivamente el gobierno no está interpretando. Acá nosotros tenemos 32% de pobreza, 20% de desocupación en los jóvenes, 9 millones de personas que tienen planes sociales. Hay un paquete social de alto nivel de conflictividad. Suponer que esto encuentra su punto de equilibrio por la competencia, por las inversiones o porque uno quita tensión al mercado es una mirada posible. A esa mirada, que no digo que tenga un sentido, le falta la otra de qué cuidamos, cómo acompañamos, cómo fortalecemos. Creo que eso le está haciendo mal. El otro tema que creo que hay un error y nosotros no lo hubiéramos hecho es, marzo es el mes tremendo para la familia siempre, porque uno gasta más en el verano y porque están las clases. Secar los bolsillos en enero y febrero es un error, porque vamos a un marzo marzo aumentos difícil. De tarifas, decís que fueron un error. Los aumentos de tarifa, y efectivamente marzo espiraló de vuelta el aumento de los alimentos. Algo está pasando ahí que no se está viendo bien, cuando en realidad el mes de conflicto es el que estamos ahora, que es marzo. Muy bien, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos entonces con el análisis detallado de Daniel Arroyo sobre la situación económica y social que está atravesando nuestro país, con algunos aciertos y marcando algunos también importantes errores por parte de la actual administración. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.